Nina despertó en medio de la noche y notó que su esposo no estaba en la cama. Al venir de la lavandería, escuchó el sonido de la lavadora funcionando. Extrañada, se levantó y fue a revisar. Al llegar ahí, encontró a Sergio lavando ropa a escondidas, pocas horas después de regresar de un viaje de negocios. La reacción desesperada de él al verla despertó en ella una desconfianza inmediata. Sin poder olvidar la escena, Nina decidió revisar la lavadora cuando su esposo se quedara dormido, y en cuanto comenzó a sacar la ropa de la máquina... Bienvenidos. Aquí está Leo, del canal Rincón de las Historias, con una nueva historia para ustedes. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy. Sergio, ¿por qué no estás dormido? Nina salió del cuarto, ajustando el cinturón de su bata mientras caminaba. El departamento estaba oscuro. Solo una delgada franja de luz venía del baño. El reloj de la cocina marcaba casi las 3 de la madrugada. Sergio había regresado de un viaje de trabajo apenas unas horas antes. Normalmente, después de viajes así, prácticamente se arrastraba hasta la cama y se quedaba dormido antes de terminar de desvestirse. Por eso el sonido del agua a esas horas le pareció extraño a ella. Nina abrió la puerta del baño. Su esposo estaba agachado frente a la lavadora abierta, sosteniendo con cuidado algo pequeño entre las manos. Al verla, él arrojó el objeto, sobresaltado, dentro del tambor, junto con las camisas sucias. ¿Qué estás haciendo? Sergio, en pánico, se golpeó el codo contra el lavabo. Me asustaste. ¿Ya te viste en el espejo? Casi las 3 de la madrugada y tú lavando ropa. El esposo se dio la vuelta, dándole la espalda a la lavadora. Pues sí, estoy lavando. ¿Y por qué justo de madrugada? Él no respondió. En el suelo había una maleta abierta. La ropa estaba esparcida de cualquier manera, como si Sergio no la estuviera organizando, sino revolviendo a toda prisa. Nina se acercó. Déjalo, yo me encargo de eso mañana. Extendió la mano hacia la pila de camisas. El esposo, inesperadamente, le agarró el brazo con fuerza y Nina se quedó paralizada. Aquello era algo nuevo. En 20 años de matrimonio, él nunca había hecho eso. No es necesario. ¿Qué? No es necesario, yo mismo lo hago. Sergio. Nina, ve a dormir. Ella observó a su esposo con atención. Su rostro estaba gris de cansancio. Ojeras oscuras bajo los ojos, la barba más descuidada de lo normal. Pero no era solo eso. Parecía un hombre con miedo de algo. ¿Pasó algo en el viaje? No, respondió demasiado rápido. ¿Problemas con los colegas? No, no es eso. Entonces, ¿qué es? Sergio se pasó la mano por el rostro. Dios mío, Nina, déjame en paz solo 10 minutos. Y lo dijo de un modo que ella entendió. La conversación había terminado. Él cerró la puerta de la lavadora y presionó el botón de inicio. El agua comenzó a correr dentro del aparato. Nina se quedó unos segundos parada en la puerta. Luego salió en silencio. Se quedó en la cama con los ojos abiertos, intentando escuchar el zumbido del centrifugado detrás de la pared. ¿Qué estaba escondiendo ahí? ¿Marcas de labial, perfume de otra mujer? Los pensamientos giraban en su cabeza, pero la intuición femenina le decía que era otra cosa. 40 minutos después, la puerta del baño se cerró de golpe. Sergio entró silenciosamente al cuarto, se acostó en el borde de la cama, se dio la vuelta dándole la espalda y se quedó inmóvil. Nina conocía bien aquel truco. Él fingía estar dormido para evitar cualquier conversación. Ella esperó media hora más, y cuando la respiración de él se volvió profunda y regular, se levantó de la cama sin hacer ruido. Poniéndose la bata, Nina fue de nuevo al baño. En la lavadora había ropa húmeda, camisas, camisetas, calcetines. Nada anormal. Ya iba a cerrar la puerta cuando, entre los pliegues de la tela, notó algo pequeño. En un primer momento pensó que era un calcetín de bebé, pero era otra cosa. Nina sacó el objeto con cuidado, y en su mano quedó una zapatilla de bebé de lana, amarilla, vieja y descolorida, y muy pequeña.
Se quedó algunos segundos observando aquello, luego se sentó despacio en el borde de la tina. Su hijo había cumplido 20 años hacía poco tiempo. No quedaba ningún objeto de niño en la casa desde hacía muchos años. El propio Sergio, en cierto momento, había insistido en que todo fuera donado. Por eso Nina no lograba entender de dónde había salido esa zapatilla, o mejor dicho, cómo había llegado a la maleta de él. Siguió sentada en el borde de la tina, girando entre los dedos el pequeño pedazo de lana mojado. El departamento estaba en silencio, solo el refrigerador zumbando en la cocina y el agua murmurando bajito en la tubería. Miraba aquel extraño hallazgo y de repente se dio cuenta de que había vivido casi 20 años como siguiendo un guión escrito por otra persona. En su memoria surgió la voz de su madre. «Nina, ya basta de estar escogiendo. Vaya artista de moda. ¿Quién necesita hoy tus dibujos? Sergio es un muchacho de confianza, trabaja, trae dinero a casa, no anda por ahí sin rumbo. Vale la pena quedarse con un hombre así. El amor es algo que se construye después». Hubo un tiempo en que ella creyó esas palabras. «Pues sí, mamá», dijo Nina en voz baja. Me quedé. Sonrió sin ninguna alegría. Y pensar que todo había comenzado de un modo muy distinto a los planes prácticos de su madre. Aunque las señales cotidianas de un futuro matrimonio seguro ya estaban ahí desde el principio. Se conocieron en una noche brumosa de otoño, en el internado de estudiantes, cuando alguien había dejado que se derramara la leche en la estufa y la cocina se llenó de un humo grisáceo. Sergio, estudiante de ingeniería de tercer año, no entró en pánico como muchos. Simplemente tomó un trapo tiznado, retiró la olla caliente del fuego y comenzó a raspar el hollín con un cuchillo viejo. Nina estaba sentada en la ventana con un cuaderno de dibujo, tratando de captar en el boceto la línea de su espalda encorvada. Su primera cita fue una obra maestra del absurdo cotidiano. Sergio la llevó a una taquería en las afueras, donde los manteles eran de plástico pegajoso y de las bocinas salía música antigua. Nina llegó usando un abrigo demasiado grande para ella, con los bolsillos llenos de tubos de guach y trozos de lápiz. Cuando salieron a la calle, el tacón de una de sus botas viejas se desprendió. Sergio de nuevo no se desconcertó. La sentó en una parada de autobús, sacó del bolsillo del abrigo un rollo de cinta aislante azul y, con método, capa por capa, fijó el tacón de vuelta a la suela. La cinta azul contra el cuero negro se veía extraña, pero Nina solo sonrió, mientras Sergio mantenía el ceño fruncido, probando la firmeza de la construcción. Cuando empezaron a vivir juntos en el cuartito minúsculo de él, la rutina los envolvió en un torbellino de pequeñas concesiones. El espacio estaba dividido por una barrera invisible. En el lado de él reinaba un orden quirúrgico, cuadernos de apuntes apilados con regla, el cable de la plancha enrollado en forma de 8, en una lata vieja de té, tornillos, tuercas y empaques de repuesto, todos organizados rigurosamente en filas. La llave del lavabo, además, siempre goteaba, soltando un siseo melancólico. Y Sergio dedicaba todos los sábados por la noche a intentar repararla, resoplando irritado debajo del lavabo, entre el olor a óxido y aceite. En el lado de Nina, el aire olía a aceite de girasol, que ella usaba para diluir las pinturas, y a aguarrás penetrante. Su caballete ocupaba el único lugar iluminado cerca de la ventana, bloqueando el paso hacia el ropero. Por eso Sergio tenía que pasar de costado cada vez, arriesgándose a mancharse la manga con azul ultramar fresco. Él se quejaba, pero en los primeros meses lo toleraba, e incluso le compraba pinceles nuevos y baratos, ahorrando de su propio almuerzo. Los gustos culinarios de ambos también se ajustaron con dificultad. Nina podía pasar el día entero comiendo solo manzanas, olvidándose de comer mientras dibujaba. Sergio exigía una comida abundante y sin misterios. Ella todavía recordaba la primera sopa que hicieron juntos. Sergio explicó largamente que la papa debía cortarse en cubos de 1,5 cm y no en pedazos pintorescos, como ella los hacía. Él mismo seleccionaba el arroz, separando los granos negros,
y se irritaba si ella olvidaba cerrar el salero, dejando que la sal se endureciera con la humedad. Y era exactamente en esos detalles, calcetines de lana húmedos secándose en el radiador de hierro, ganchos y broches que siempre se perdían y que Sergio encontraba hasta en la caja de herramientas, las discusiones sobre a quién le tocaba lavar el sartén con la comida quemada pegada, que se iba construyendo la relación entre los dos. En aquella época, Nina pensaba que ese carácter práctico y meticuloso de Sergio era su ancla confiable, capaz de impedir que se perdiera en el caos. Tomaba sus quejas como muestras de cuidado, cuando él la obligaba a ponerse unas mallas adicionales en el frío o la reprendía severamente por perder el pase de transporte. Ni siquiera imaginaba que esa misma ancla, con el tiempo, se transformaría en una cadena pesada, capaz de arrastrar hasta el fondo todo lo que era valioso para ella. ¿Cuántas veces, a lo largo de esos años, Sergio le dijo que, por su propio bien, algo tenía que cambiar? Primero, fue la ropa. ¿Qué te pusiste ahora? Eres una mujer casada, no una estudiante de exposición de arte. Compra algo normal. Después llegó el turno del cabello. Está muy largo, es incómodo, y tus ganchos terminan esparcidos por todas partes. Córtate el cabello. La siguiente víctima de los ataques fueron los cuadros. Las pinturas tenían olor fuerte, los pinceles ocupaban espacio, el caballete molestaba en el balcón. Con el tiempo, todo fue desapareciendo por sí solo. Al principio, Nina pintaba con menos frecuencia. Después, solo los fines de semana. Más tarde, guardó las pinturas en una caja y la empujó hacia el rincón más alejado. En compensación, surgieron los cursos de contabilidad, que la llevaron a un trabajo que no le gustaba. Después llegaron los reportes interminables, las hojas de cálculo, los recibos. Al final, así era como estaba bien, era más práctico. Al menos eso era lo que Sergio siempre decía. Y ahí estaba Nina, mirando la zapatilla diminuta. Entonces tú también tuviste tu propia vida después de todo. Guardó el hallazgo en el bolsillo de la bata y se levantó. La mañana comenzó mal. Nina estaba parada junto a la estufa, revolviendo la avena, cuando algo cayó con estruendo en el suelo del baño. Pocos segundos después, se escucharon pasos rápidos y pesados. Sergio irrumpió en la cocina. Su rostro estaba gris, como si no hubiera dormido toda la noche. En una mano tenía una camisa mojada, en la otra más ropa. ¿Dónde está? Nina no entendió de inmediato a qué se refería. ¿Qué? ¿Dónde está qué? Del susto dejó caer la cuchara, golpeó el borde de la estufa y cayó al suelo. Sergio, ¿puedes explicarme de forma normal? No finjas que no sabes, casi gritó el esposo, arrojando la ropa sobre la mesa. Estuviste revisando mis cosas. Nina lo miró y vio en sus ojos no irritación ni enojo, sino un miedo verdadero, sin disfraz. ¿Abriste la lavadora?, preguntó él, casi susurrando. ¿Y si la abrí? Sergio se quedó paralizado solo un segundo. Pero ese segundo bastó para que ella entendiera que la zapatilla significaba para él mucho más que un simple objeto antiguo de niño. Te estoy preguntando, ¿dónde está lo que había dentro del tambor? Dio un paso hacia ella, inclinándose sobre su cuerpo enorme. Estaba temblando. Nina nunca había visto a su esposo en ese estado. Normalmente frío y calculador, ahora Sergio parecía un animal acorralado. Nina, con calma, metió la mano en el bolsillo y sacó la zapatilla, ya casi seca después de la noche. Después la puso sobre la mesa, junto a las camisas mojadas. ¿Es esto lo que estás buscando?, preguntó en voz baja. Igor tiene 20 años. No tenemos ningún bebé. ¿De dónde salió esto en tu maleta después del viaje? Sergio agarró la zapatilla con fuerza, la apretó contra el pecho y se dio la vuelta hacia la ventana. Sus hombros subían y bajaban pesadamente. No es asunto tuyo. No lo es, entonces. Nina sintió cómo años de sumisión comenzaban a romperse de una vez. Llevamos 20 años casados. Me prohibiste guardar las cosas de nuestro hijo. Llamaste basura a todo. Y tú mismo cargas contigo ropa de un niño que no es nuestro. ¿De quién es esto? ¿Tienes otra familia, otro hijo? Cállate.
¿Qué familia? ¿Qué otra? Esto es un recuerdo, ¿entiendes? De alguien que ya no está entre nosotros. En la cocina se hizo silencio. Solo la avena burbujeaba bajito en la estufa. La voz de Nina cambió. Sergio, no estoy entendiendo nada. ¿De quién es ese niño? ¿Algún familiar, algún conocido? ¿Por qué nunca hablaste de esto? Porque no quise, respondió él bruscamente, y su rostro se endureció al instante, como si una puerta se hubiera cerrado. ¿No quisiste o no pudiste?, preguntó ella en voz baja. Sergio, explícame qué está pasando. Si esto tiene que ver con el pasado, si es difícil para ti, no empieces. Tomó la zapatilla y la guardó rápidamente en el bolsillo interior del saco, colgado en el respaldo de la silla. No estoy empezando, solo estoy tratando de entender. Pues sí, siempre estás tratando de entender algo, de escarbar, de reconfirmar. Porque te estás comportando de forma extraña. ¿Y tú revisando la lavadora de madrugada no te parece extraño? Nina se quedó confundida. Solo estaba preocupada por ti. ¿O pensaste que me habías descubierto en algo?, dijo el esposo con ironía. Basta, te estoy hablando en serio. Él se volvió hacia la ventana. Y no quiero hablar ahora. ¿Por qué? Porque no quiero. Por algunos segundos hubo silencio. Sergio, ya basta. El esposo golpeó la mesa con la mano. No muy fuerte, pero la taza saltó y el café se derramó sobre el mantel. Nina palideció. Mírate, dijo él. Por culpa de un trapo viejo, estás haciendo un interrogatorio. Por culpa de ese trapo viejo, fuiste tú quien lavó de madrugada. Sergio levantó la mirada hacia ella y precisamente eso la golpeó de lleno. No te metas donde no te llaman. Esto nos concierne a los dos. No, no es así. Tomó el saco y se dirigió al pasillo. ¿Te vas? Me voy. ¿Y ya? ¿No vamos a hablar? Sergio ya se estaba poniendo la chamarra. No tengo tiempo ahora. ¿Y cuándo lo vas a tener? Él dudó, pero no se volteó. No sé. Un instante después, la puerta se cerró de golpe. Nina se quedó sola. La avena seguía burbujeando bajito en la estufa. Apagó el gas y pasó la mano mecánicamente sobre la barra. En el departamento, de repente, quedó un silencio extraño. Claro, en 20 años había visto a su esposo de muchas maneras. Enojado, irritado, satisfecho, feliz, pero confundido. Casi nunca. Nina se acercó a la ventana. En el patio, su esposo ya estaba subiendo al auto. No parecía alguien que acababa de discutir con su esposa, sino alguien alcanzado por algo antiguo, algo que había intentado durante muchos años no recordar. El auto arrancó y salió lentamente del patio. Nina se quedó parada en la ventana un rato más, y entonces su mirada se deslizó casualmente hacia la puerta del balcón. Ahí, detrás de las cajas y los objetos viejos, llevaba años acumulando polvo el caballete. En algún momento, se había prometido a sí misma que volvería a pintar. Después, llegó el trabajo, las preocupaciones, los interminables asuntos domésticos. Siempre había algo más importante. Desvió la mirada. Por suerte, su hijo Igor estaba en casa de un amigo y no había escuchado aquella discusión. Qué extraño, pero solo hasta ahora se le ocurrió cuántas cosas ella y Sergio habían dejado de contarse el uno al otro, y tal vez aquello no había comenzado el día anterior. El día que comenzó tan agitado trajo muchos más contratiempos de los que ella esperaba. Primero, perdió el camión, después se lastimó el pie con zapatos nuevos y en el fondo del alma, más de una vez, se arrepintió de eso. Y tenía que pasar justo ese día. ¿Por qué no se puso los zapatos viejos? No, claro que no. Decidió darse el gusto con la compra reciente. Pues bien, terminó consentida. En el trabajo, fue reprendida por el jefe por un reporte trimestral entregado con retraso. Y encima estaban las risitas de las envidiosas, que desde hacía mucho pensaban que ella se había sacado la lotería al casarse con Sergio. Después de aguantar firme hasta el final de la jornada, Nina se apresuró para llegar a casa. Pero ahí también la esperaba una decepción. Su esposo ya había pasado por ahí y había dejado una nota en la mesa. «Tengo junta. Voy a llegar tarde.
Guarda la cena en el refrigerador. El ánimo, ya de por sí malo, se desplomó todavía más. Al llamar a su hijo, Nina se enteró de que él solo volvería al día siguiente. Pues sí, otra noche sola, susurró ella, y encendiendo la televisión se quedó viendo una telenovela. La trama parecía hecha a la medida: infidelidad conyugal, secretos familiares y muchas otras cosas mezcladas por la imaginación del guionista. Sin darse cuenta, terminó quedándose dormida y solo despertó cerca de la medianoche, cuando la puerta de entrada se cerró con un clic sordo. Nina intentó abrazar a Sergio, pero él se apartó secamente, alegando que quería bañarse. Ella no esperó a que regresara y se fue al cuarto. La mañana siguiente amaneció de nuevo nublada. Nina ponía las tazas en la mesa cuando la cerradura de la puerta de entrada hizo un clic. «Mamá, hola». Igor apareció en la cocina con la mochila al hombro. Normalmente entraba a casa haciendo ruido, ya empezando a contar alguna novedad, pero ese día parecía extrañamente serio. «Hola». Nina lo observó con atención. «¿No estás enfermo?» «No». «Sergio». Igor dejó la mochila en el suelo. «¿Mi papá está en casa?» «Sí, ¿qué pasó?» Igor se pasó la mano por el rostro y soltó un suspiro pesado. «Nada bueno, mamá». Bajó la mirada por un instante. «Mamá, necesitamos hablar, todos juntos». Sergio apareció en la cocina un minuto después. Ya estaba vestido con traje completamente abotonado, con el cabello perfectamente peinado. Después de la discusión del día anterior, miraba a través de su esposa, como si ella no existiera. «Vaya, hijo, qué sorpresa, tan temprano». La voz de Sergio salió animada pero falsa. Se sentó en la cabecera de la mesa y acercó la taza. «Espero que no haya problemas con los estudios». Igor se sentó en la silla de enfrente, entrelazó los dedos nerviosamente y se quedó mirando sus propias manos. «Los estudios van bien, pero vine a decir que Victoria y yo decidimos casarnos». Nina se quedó paralizada, con la cafetera en las manos. Una gota caliente, escapando del pico, cayó sobre la estufa con un chisporroteo. «¿Con Victoria?», repitió ella sintiendo una opresión incómoda por dentro. «Victoria Pacheco», Igor confirmó avergonzado. «¡Maravilloso!». Sergio golpeó la mesa con la mano y sus ojos brillaron de alegría. Por primera vez en 24 horas, una sonrisa sincera apareció en su rostro. «¡Qué noticia! Muy bien, Igorcito. Decisión de hombre. A Roberto le va a encantar. Justo el otro día comentamos que ya era hora de que se decidieran». «Espera, papá». El hijo intentó decir algo, pero Sergio lo interrumpió. «¿Qué es?». «Espera nada. Es la boda perfecta. Hay que hacer todo como lo hace todo el mundo, en el momento correcto. Familia con dinero. Los Pacheco tienen contactos hasta arriba. Eso es tu punto de partida, ¿entiendes? Negocio propio, departamento. Apuesto que Elena ya está organizando la boda». «Sergio, basta». Nina puso la cafetera en la mesa con tanta fuerza que la porcelana tintineó. Miró los hombros encorvados de su hijo. «Igor, por favor, mírame». Él levantó los ojos lentamente, y en ellos había una tristeza tan profunda que a Nina le faltó el aliento. «Mamá», susurró él, casi inaudible. «Tienes 20 años», dijo ella suavemente. «Todavía te quedan 2 años de carrera. ¿Qué boda es esta? Y lo más importante, no la amas, yo lo veo». Sergio soltó un bufido irritado, recostándose en la silla. «Ya empezó. Nina, no le llenes la cabeza al muchacho con tus novelas de mujer». «¿Qué tiene que ver el amor con esto? El amor viene y va, pero el respeto y el capital, esos se quedan. Victoria es bonita, educada. ¿Qué más se necesita? Necesito que mi hijo sea feliz, no que se venda por el dinero de Roberto». Nina se sorprendió de la firmeza con que salió su propia voz. «¿Y tú qué entiendes de la vida? Por lo visto, no menos que tú. ¿Quieres que él, como nosotros, cuente centavos los primeros 10 años? ¿Viva saltando de renta en renta?» «Quiero que mi hijo no repita nuestros errores», replicó ella. «Que no viva como en un contrato, como vivimos los dos». Sergio palideció.
Sus labios se apretaron en una línea fina. «Mamá, papá, por favor, dejen de discutir». Igor se cubrió el rostro con las manos. «Ya decidí todo, de todas formas». Nina se arrodilló junto a la silla de su hijo e intentó apartarle las manos del rostro. «Igorcito, mi amor, dime la verdad. ¿No estabas saliendo con Mariana, esa muchacha de la clínica? ¿Qué pasó?» El hijo se puso aún más sombrío. El recuerdo, a veces, sabía ser bastante incómodo. Ante sus ojos apareció el pequeño cuarto rentado de Mariana, donde siempre era acogedor y olía a frijoles con todo, algo que su padre tanto despreciaba. Con aquella modesta enfermera de la clínica, él no necesitaba fingir, mantener la postura o cumplir expectativas exageradas de otras personas. Los dos podían simplemente pasar horas caminando por el parque, de la mano, o tomar café en una cocina vieja, riendo con sinceridad de cosas pequeñas. Mariana veía en él a una persona normal y viva, y no un mal partido para una fusión de capitales, y era junto a ella que él sentía amor verdadero. «Mariana dijo que soy débil», susurró él, mirando al suelo, «que no puedo enfrentarme a mi papá», y mi papá fue hasta su casa. Nina se volvió bruscamente hacia su esposo. «¿Fuiste a la casa de Mariana Sousa?» Sergio se acomodó la corbata, evitando la mirada directa de su esposa. «Sí, fui», y le expliqué muy educadamente a esa modesta enfermerita que ella no es un partido adecuado para nuestro hijo. Nina se mordió el labio hasta sentir dolor. Sergio continuó. «Nuestro hijo tiene un gran futuro por delante, y esa tal Mariana lo está arrastrando al fondo con sus frijoles baratos y su cuartito rentado. Yo, como padre, tenía la obligación de intervenir. Sin la inversión de Roberto, mi proyecto se va a la quiebra. ¿Entiendes eso, por fin? Y ahora vamos a convertirnos en socios. Entonces ese es eso. Estás vendiendo a tu propio hijo, destruyendo su vida solo para conseguir una inversión. Estoy construyendo el futuro de nuestra familia y tú, como siempre, lo estás destruyendo todo. Y si esta boda no resulta bien, la culpa va a ser solo tuya». Tomó el portafolio y salió disparado de la cocina. La puerta de entrada se cerró de golpe. Igor estaba sentado con los brazos caídos sin fuerzas. «Mamá, de verdad solo amo a Mariana, pero papá tiene razón. ¿Qué puedo ofrecerle a ella? Y Victoria está de acuerdo. Sus padres ya compraron los boletos para Cancún». «Nada de Cancún. No vas a ir al registro civil. No voy a permitirlo. ¿Me estás oyendo? Y con tu padre yo misma me entiendo». Los escasos encuentros entre ellos siempre parecían negociaciones comerciales entre socios menores. Tomaban algo en cafeterías caras. Hablaban de los estudios con desánimo. Esperaban a sus padres y hacían planes para el verano, pero nunca hablaban de sus propios sueños verdaderos. Victoria veía a Igor no como a un hombre amado, sino como una buena adquisición. Él era atractivo, de buena familia y no causaba problemas. Ella ya había planeado la futura vida de ambos hasta el último detalle, como si estuviera armando un plan de negocios en el cual Igor tendría el papel de un ejecutor conveniente y obediente. Pensándolo un poco, Nina llamó al trabajo y con mucho tacto consiguió de su jefe un permiso sin sueldo por una semana. Jorge, por supuesto, se quejó por cortesía, pero atendió la petición. Una hora después, Nina estaba sentada en un café pequeño en la capital. Frente a ella se sentó Larisa, su amiga desde los tiempos de la escuela de arte. Sus caminos se habían separado hacía mucho tiempo. Nina había elegido una vida familiar tranquila y Larisa permaneció en la profesión, convirtiéndose con el tiempo en una diseñadora de interiores muy solicitada. Sin embargo, en el fondo no había cambiado. Seguía diciendo lo que pensaba y nunca elegía palabras convenientes. Larisa revolvía el té lentamente con una cuchara larga y escuchaba con atención. «Espera», dijo ella finalmente. «¿Sergio llegó a decir abiertamente que Igor solo le sirve para acercarse al dinero de Roberto?» Sacudió la cabeza, incrédula. «Eso hasta parece repugnante». Nina apretó entre las manos la taza de café con leche ya frío.
Ya ni yo misma entiendo nada. Parece que estoy viviendo con una persona distinta de la que conocí hace tantos años. Primero fue la zapatilla, después la conversación sobre Mariana y Victoria, y ayer todavía me convenció de que soy yo quien está destruyendo todo. ¿Te imaginas? Y lo más terrible es que casi le creí. Larisa extendió la mano y cubrió los dedos de su amiga con la palma, porque fue exactamente para eso que él lo calculó. Cuando convencen a una persona durante mucho tiempo de que lo negro es blanco, termina dudando de sus propios ojos. Nina bajó la mirada. ¿Y será que de verdad no estoy viendo algo? Lo estás viendo, sí, bastante, solo que no quieres sacar conclusiones. Larisa se recostó en la silla y se quedó pensativa por un instante. Dime con sinceridad, ¿crees que él tiene a otra persona? ¿Qué más se puede pensar? Tras la ventana los peatones pasaban lentamente. Larisa siguió con la mirada a una joven mujer con una carriola y volvió a mirar a su amiga. No sé, pero algo no encaja aquí. Cuando a un hombre lo descubren en una infidelidad, normalmente se enoja, se justifica o se cierra por completo. Pero ponerse triste en medio de la noche por una zapatilla de niño, no, esa es otra historia. ¿Y cuál sería? ¿Quién sabe? Pero da la impresión de que él carga desde hace muchos años algo de lo que nunca le habló a nadie. Nina soltó un suspiro pesado. ¿Y qué hago ahora? Para empezar, descubrir la verdad. Vigilar a tu propio esposo. ¿Qué más queda? Larisa se encogió de hombros. Sabes, no existe nada peor que la incertidumbre. La oportunidad surgió al día siguiente. En la mañana, Sergio avisó que tenía una junta con inversionistas en la capital. Sin embargo, cerca del mediodía, Nina vio por casualidad el auto de él cerca de un jardín público. Y la curiosidad venció a la duda. Fue tras él. Cada paso era difícil. Le parecía que cualquier persona que pasara se iba a voltear y entender lo que estaba haciendo, y se sentía ridícula por eso, pero al mismo tiempo no podía obligarse a detenerse. Sergio estaba sentado en una banca cerca de la fuente. Veía el reloj todo el tiempo, visiblemente nervioso. 10 minutos después apareció una mujer, alta, bien cuidada, más o menos de la misma edad de Nina. Vestía un traje gris, sobrio, el cabello recogido en un peinado bien arreglado. Se acercó con paso firme, lo saludó sin sonreír y se sentó junto a él. Nina se quedó inmóvil, escondida detrás de un árbol viejo y grueso. La desconocida abrió un portafolio de piel, sacó un sobre grueso de papel y se lo entregó a Sergio. A Nina le faltó el aliento. Listo, esa es la respuesta, pensó. No pudo escuchar la conversación, pero vio lo suficiente. El esposo hablaba rápido, claramente agitado. La mujer casi no reaccionaba, solo asentía de vez en cuando y lo observaba con una atención fría. La conversación no duró mucho. Al levantarse de la banca, la desconocida guardó el portafolio bajo el brazo y se dirigió hacia la salida del jardín. Sergio se quedó sentado, solo. Siguió con la mirada la figura que se alejaba y después bajó los ojos hacia el sobre. Por algunos segundos se quedó con él en las manos, como si no pudiera decidirse a abrirlo. Visto desde fuera, daba la impresión de que ahí dentro no había una carta o documentos, sino algo mucho más importante. Nina no se acercó. La decisión llegó de inmediato. Se volteó y siguió, a paso rápido, tras la desconocida. La mujer caminaba con seguridad por la alameda. Después dio vuelta en una calle cercana y se detuvo frente a un edificio antiguo con una puerta de madera maciza. Cerca de la puerta había una placa dorada. Nina se detuvo a 5 metros, leyendo las letras grabadas. Notaría Elena Márquez, notaria. ¿Notaría? Nina se quedó confundida, pensativa. No era una amante, no era una esposa secreta, era una notaria. Respiró profundamente, empujó la puerta pesada y entró al vestíbulo fresco. La secretaria levantó los ojos rápidamente. «Buenas tardes, ¿tiene cita?» «Necesito hablar con Elena», dijo Nina con firmeza. «Es urgente. Tiene que ver con los documentos de mi esposo, Sergio. Él estuvo aquí hace un momento».
La secretaria frunció el ceño, pero en ese momento la propia Elena salió de la oficina interior. Reconoció a la mujer que había visto en el jardín. ¿Usted es la esposa de Sergio?, preguntó la notaria con calma, observándola de forma evaluativa. Sí, Nina. Quiero saber qué está pasando. ¿Qué documentos le entregó a él? Llevamos 20 años casados y tengo el derecho... Pase a mi oficina, interrumpió Elena, haciendo un gesto invitador con la mano. La sala estaba decorada en un estilo sobrio. Nina se sentó en el sillón de piel, sintiendo que le temblaban las rodillas. Elena se sentó frente a ella. No tengo el derecho de revelar el secreto profesional, comenzó ella, entrelazando los dedos frente a sí. Pero la situación llegó a un punto en que, al parecer, ya no es posible quedarse callada. Su esposo está intentando esquivar el sentido común y la ley. Usted probablemente no sabe nada sobre Ana Cardoso. ¿Quién? Nina frunció el ceño. Es la primera vez que escucho ese nombre. Elena suspiró pesadamente. Ya me lo imaginaba. Ana fue el primer amor de su esposo. Eso fue antes de que ustedes se conocieran, hace poco más de 20 años. Un amor intenso, trágico. Ana era hija de un pintor conocido. Era una joven libre, vibrante, fuera de lo común. Por dentro fue como si algo se rompiera en Nina. Hija de un pintor. En su memoria surgieron escenas del pasado, de Sergio torciendo la nariz al ver sus cuadros. ¿Qué porquería es esta, Nina? ¿Para qué quieres eso? Cómo él de forma metódica la hacía abandonar la pintura, cómo exigía que cambiara su forma de vestir, ligera y bohemia, por un estilo sobrio y serio. Estaba intentando arrancar al artista de dentro de mí, susurró ella con los labios pálidos. O por el contrario, estaba intentando transformarla en ella. Y después, cuando entendió que eso era imposible, hizo que usted se convirtiera en nadie. Sergio nunca logró desprenderse del pasado, continuó Elena en voz baja. Ana murió hace 20 años, un accidente, en circunstancias bastante oscuras. El padre de ella vivió mucho tiempo en el extranjero. Ana dejó un medio hermano, Cayo, pero Sergio transformó la imagen de Ana en una especie de reliquia sagrada. Ninguna mujer viva podría competir con esa imagen ficticia, idealizada. Usted vivió en la sombra de un fantasma, Nina. Dios mío, se cubrió el rostro con las manos. 20 años de exigencias, 20 años de críticas. El cabello, la forma de hablar, la incapacidad de ser perfecta. Al final, había competido con una muerta y había perdido incluso antes de casarse. ¿Pero qué tiene que ver eso con usted? Nina levantó la cabeza de repente. En sus ojos había lágrimas, pero su voz salió inesperadamente firme. ¿Por qué se reunió con él? ¿Y qué es esa zapatilla amarilla de niño? Elena se mostró visiblemente inquieta. ¿Usted encontró la zapatilla con Sergio? Sí, en la lavadora de madrugada. Elena se recostó en el sillón y se quedó mirando por la ventana un buen rato. Después tomó una decisión. Lo que voy a decir ahora va a cambiarlo todo. Tenía intención de ir a buscarla personalmente, porque Sergio ya se está negando a escuchar la voz de la razón. La notaria abrió el cajón del escritorio y sacó de ahí una copia de un sobre antiguo, amarillento por el tiempo. Poco antes de morir, Ana dejó conmigo una carta con una disposición clara en escritura pública para ser abierta y entregada a los destinatarios, el hermano Cayo y Sergio, exactamente el día en que el hijo de ella cumpliera 20 años. Nina dejó de respirar. ¿Hijo? ¿Qué hijo? ¿Ella tuvo un hijo? Sí, confirmó Elena, un niño. Sergio está convencido de que el bebé murió junto con la madre en aquel accidente hace 20 años. Eso fue lo que le dijeron. Él solo tenía una zapatilla. La otra se quedó en el piecito del bebé. En su carta, Ana afirmaba que el hijo corría peligro por causa de los parientes de la línea paterna de ella. Quería proteger al hijo. Entonces, Nina intentaba procesar lo que había escuchado. La carta debía abrirse el día en que él cumpliera 20 años. Eso quiere decir que el niño pudo haber sobrevivido. Exactamente. Elena se inclinó hacia adelante. En el expediente no existe un solo documento que compruebe la muerte del bebé.
Ni acta de defunción, ni informe médico, nada, solo palabras de que murió. Ana escondió al hijo, y Sergio apenas se enteró de eso ayer, cuando le entregué la copia de la carta. Entonces es por eso que reaccionó así, susurró Nina. Entendió que su hijo puede estar vivo, un hijo de la mujer que él amó. El problema, Nina, es que Sergio me prohibió de forma categórica buscar a ese niño. Me dijo, mi hijo murió, y si está vivo, no lo necesito. Tengo una familia, tengo a Igor, tengo una sociedad de negocios en juego. Su esposo tuvo miedo de que un escándalo del pasado destruyera el acuerdo con los Pacheco. Y hay otro motivo, Nina. Mientras Paulo sea considerado oficialmente muerto, es Cayo quien administra toda la herencia que, por derecho, le pertenecería al muchacho. Reconocer que el sobrino está vivo significaría perder el control sobre una fortuna entera. En el pecho de Nina se encendió un fuego. Su esposo, el hombre que exigía perfección de todos, se revelaba no solo como un cobarde. Había traicionado al gran amor de su propia vida y también al hijo de él, que había sobrevivido. Y todo eso por el dinero de Roberto. Y ahora estaba destruyendo la vida de Igor por el mismo motivo. Necesito encontrar a ese muchacho, dijo ella con firmeza, sin dudar. Si está vivo, necesita saber la verdad. Sergio no la va a perdonar por esto, advirtió Elena, observándola con una mezcla de respeto y preocupación. No va a detenerse ante nada para mantener la ilusión de control. Que lo intente. Nina sonrió con tristeza. Pasé 20 años siendo su sombra conveniente. Llegó la hora de salir a la luz. Por la noche, ese mismo día, estalló una tormenta en el departamento de ambos. Nina volvió tarde a casa. Sergio ya estaba ahí, sentado en la sala, en la oscuridad, sin encender la luz. En la mesa, frente a él, había una copa con vino a la mitad. ¿Dónde estabas? Nina presionó el interruptor. La luz fuerte iluminó la sala. Sergio cerró los ojos, incómodo. Estuve con Elena Márquez, respondió Nina con calma, quitándose los zapatos y entrando a la sala. El esposo se atragantó con el vino. La copa golpeó la mesa con un chasquido. Se levantó lentamente. Su rostro se llenó de manchas rojas. ¿Qué dijiste? Sé todo. Sobre Ana Cardoso, sobre la carta y sobre el hijo, que ahora tiene 20 años. Sergio corrió hacia su esposa. Sus manos se cerraron en puños. Se detuvo a un paso de distancia de ella, respirando con dificultad, como un toro acorralado. ¿Qué derecho tenías de meterte en mis asuntos? Tú no entiendes nada. Entiendo lo suficiente. Nina no dio ni un paso atrás. Entiendo que amaste a otra mujer toda la vida y me usaste como fachada. Y todavía me obligaste a abandonar el arte, solo porque Ana era hija de un pintor, y no podías soportar esa semejanza. Entiendo que eres un cobarde. Cállate. Sergio levantó la mano, pero le tembló y cayó, sin fuerza. Es mi hijo. Le dije a Elena que cerrara ese asunto. El niño murió. ¿Y si está vivo? ¿Cómo puedes? Es parte de ti, parte de aquella mujer que tanto amaste. ¿Cómo logras dormir tranquilo sabiendo que en algún lugar anda por ahí tu hijo, tal vez necesitando ayuda? Tengo un solo hijo, replicó Sergio mirándola con repugnancia. Igor, y él se va a casar con Victoria. ¿Y si no se casa, entonces? No me vas a impedir nada. Y si te acercas de nuevo a la notaria o empiezas a remover esa historia de Ana, te voy a destruir. Vas a quedarte sola en la calle, sin un centavo. ¿Me estás amenazando con dinero? Sergio, trabajo como contadora desde hace 20 años y sé el valor de cada centavo. No se me puede comprar. Ya veremos, dijo el esposo entre dientes. Te prohíbo meterte y pronunciar el nombre de Ana en esta casa. ¿Entendido? No entendí y nunca lo voy a entender. Nina se volteó y se dirigió hacia el espejo. En él le devolvía la mirada una mujer poco después de los 40, con un corte de cabello sin brillo, pero en los ojos había un fuego que no existía ahí desde hacía 20 años. El fuego de una mujer que, finalmente, se estaba reencontrando,
liberándose de las cadenas de las expectativas de los demás. A la mañana siguiente, ese fuego no desapareció. Se transformó en una determinación calmada y fría. Encontrar los contactos de Cayo Cardoso no fue difícil. Un hombre de su estatus e influencia aparecía en muchos lugares. Nina llamó a su recepción en la mañana. Presentándose como esposa de Sergio, insistió, con tono inflexible, en una reunión personal, alegando circunstancias extremadamente delicadas relacionadas con el pasado de la familia de él. Al parecer, el apellido del esposo surtió efecto, porque, después de una pausa breve, la secretaria agendó la audiencia para el mediodía. Y así, al cruzar el umbral de la oficina ajena, Nina sintió que los restos de la agitación del día anterior finalmente se disipaban. El silencio en la oficina era tan denso que parecía que, si hablaba más fuerte, se quebraría como vidrio. La propia oficina de Cardoso era impecable. Un escritorio pesado de madera, estantes de libros hasta el techo, luz suave de lámparas caras. El hombre frente a ella no se parecía en nada al hermano de aquella Ana sobre quien había aprendido tanto. Bien arreglado, vestido con perfección, con la mirada fría de quien está acostumbrado a decidir la vida de los demás con una simple llamada. «Creo que usted llegó demasiado lejos», dijo Cayo con calma. «Por eso, sugiero que deje esta historia de lado». ¿De lado? Nina apretó la correa de su bolsa con más fuerza. Tal vez su sobrino esté vivo. Ana dejó una carta. ¿Usted lo sabía? En el rostro de Cardoso apareció una señal de irritación. En los últimos meses mi hermana estaba gravemente enferma. Había dejado de confiar en la gente. Inventaba amenazas que no existían. Todo eso son consecuencias de la enfermedad. ¿Quiere decir que usted considera la carta una invención? Considero que el niño murió junto con su madre, tal como se estableció hace muchos años. ¿Establecido por quién? Nina no retrocedió. En los documentos del expediente no hay ninguna acta de defunción, ningún informe médico. Solo hay la afirmación de que murió. Cayo se levantó lentamente de detrás del escritorio. Usted no tiene idea en lo que se está metiendo. Se acercó y se detuvo frente a ella. Ya pasaron más de 20 años. La gente superó esa tragedia. Aprendió a seguir adelante. No es necesario traer todo esto de vuelta a la superficie. Entonces, ¿por qué mis preguntas le molestan tanto? Por algunos segundos se quedaron en silencio. Porque la curiosidad de los demás a veces cuesta caro, dijo Cayo en voz baja. Y tanto usted como su esposo deberían recordar eso. No se compliquen la vida. Nina lo miró fijamente a los ojos. Y sabe que es extraño. Una persona segura de que tiene la razón normalmente no intenta intimidar a nadie. Cayo no respondió nada. Entonces, si de verdad no está escondiendo nada, no tiene nada que temer, agregó ella. Al voltearse, Nina salió, y ya en el pasillo sintió las palmas de las manos sudando de tensión. Solo ahí se dio cuenta de lo pesada que había sido aquella conversación. Por la noche, en casa, la esperaba a ella y a Sergio, una conversación que llevaban años evitando. Él la recibió en la puerta. ¿Estuviste con Cayo? Nina entendió de inmediato que su esposo ya lo sabía. Estuve. ¿Para qué? Porque quiero entender. Él se pasó la mano por el cabello, nervioso. Ni siquiera sabes quién es ese hombre. Lo sé. No, no lo sabes. A ese tipo de gente no le gusta cuando alguien se mete en sus asuntos. Estamos hablando de tu hijo. Otra vez con eso. Sergio se volvió hacia la ventana. No existe ningún hijo. ¿Tú mismo lo crees? Él se volteó bruscamente. ¿Y tú le creíste a la carta de una mujer que nunca viste? Yo creo en los hechos. Y los hechos son muy pocos para una historia como esta. Sergio se dejó caer pesadamente en el sofá. No tienes ni idea de lo que ya causaste. Hoy me llamaron, hicieron preguntas. Por tu culpa está volviendo a la superficie algo que debía haber quedado en el pasado. Entonces lo que te preocupa son las preguntas de los demás. Lo que me preocupa es mi vida. Nina miró largamente a su esposo. No veía frente a ella a un hombre infeliz
que hubiera pasado por una tragedia, sino a un hombre con miedo, sobre todo, de perder el mundo cómodo al que estaba acostumbrado. Solo estoy intentando ayudarte a saber la verdad, pues no la necesito. Y esas palabras salieron de un modo que lo sorprendió incluso a él mismo. Nina sintió que algo se rompía dentro de ella, de forma definitiva. Entonces es así. Si esa historia es más importante para ti que la familia, haz lo que quieras. Entró en silencio al cuarto, sacó una maleta de viaje y comenzó a empacar sus cosas. El esposo se quedó en la puerta. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Por esto? Nina cerró el cierre. No, Sergio, no es por esto. Finalmente entendí que todo ya había terminado mucho antes. Entre la ropa estaba la pequeña zapatilla amarillenta. La guardó con cuidado en uno de los bolsillos laterales de la maleta y pocos minutos después salió del departamento. Sergio ni siquiera intentó detenerla. Una hora después, Nina estaba sentada en la cocina de la casa de Larisa. En la mesa había tazas de té de menta, y afuera la noche iba cayendo lentamente. Larisa empujó un plato de galletas hacia ella y con cuidado le cubrió la mano. ¿Está difícil? Nina se quedó pensativa. Curiosamente no. Debería doler, pero no siento nada. Larisa la miró con atención. Eso no pasa. Sí pasa, respondió Nina en voz baja. Cuando se vive demasiado para otra persona. Tomó un sorbo del té ya frío. ¿Sabes? No tengo idea de qué va a ser de mí mañana. ¿Y eso te asusta? Nina miró hacia la ventana oscura y de repente sonrió un poco. Pero, siendo sincera, se volvió más fácil respirar. En el pasillo la cerradura hizo un clic. Entró a la cocina, quitándose el abrigo mientras caminaba. Un hombre alto, de ojos amables. «Ah, tenemos visita», sonrió con simpatía. «Buenas noches, soy Germán». «Es mi primo segundo», explicó Larisa. «Cardiólogo, viudo y un hombre muy bueno. Jer, ella es Nina, y necesita mucha ayuda ahora». Germán miró con atención a la visitante, y en su mirada no había lástima ni curiosidad, solo una comprensión profunda y tranquila. «Buenas noches, Nina. Sabe, en la medicina hay reglas. Cuando duele, hay que garantizar reposo y el tratamiento correcto. Así que puede considerar que cayó en el mejor refugio». Nina sonrió sinceramente. En general, la noche pasó bien, aunque Nina no podía alejar los pensamientos tristes. Y al día siguiente, las búsquedas continuaron. Los abogados, recomendados por Germán, contrataron a un detective privado experimentado para el caso. Él, a través de sus propios canales, consiguió información sobre transacciones secretas de Cayo Cardoso. «Lara, mira». Nina pasaba el lápiz sobre los papeles esparcidos en la mesa. Cayo Cardoso transfería durante años cantidades altas a un tal Denis Cardoso. Sergio, a quien Nina de todos modos envió copias de los documentos, irrumpió en el departamento de Larisa al día siguiente. «Es él», gritaba el esposo agitando los papeles. Sus ojos brillaban con un fuego casi enloquecido. «Denis, mi hijo, encontré su dirección. Voy a ir ahí». Pero el milagro no ocurrió. Al volver por la noche, el esposo parecía 10 años más viejo. «Es un pariente lejano», dijo él, con la voz quebrada sentándose en una silla. «Sobrino de la exesposa de Cayo. Le pagan para que se quede callado sobre algunos fraudes con bienes raíces. No es mi hijo. Cayo tenía razón. El niño murió». «No», dijo Nina con firmeza. «Buscamos en el lugar equivocado». La respuesta llegó de donde menos se esperaba. Germán, que trabajaba en el hospital regional, volvió a casa una noche muy serio. «Nina, en mi área ahora está internada María Aparecida, una enfermera jubilada. No le queda mucho tiempo, la medicina ya no puede hacer nada por ella, y se pasa llorando todo el tiempo, pidiendo perdón a una tal Ana Cardoso por unos documentos falsificados después de un accidente antiguo». Recordé el apellido que tú y Larisa comentaron el otro día, y creo que deberías hablar con ella. Parece que necesita aliviar su alma. El cuarto tenía olor a medicina y traía pensamientos tristes. Una señora mayor y frágil
Volteó la cabeza con dificultad hacia Nina. «Usted está buscando al hijo de Ana», susurró María Aparecida. «Sí». Nina apretó su mano débil. «Por favor, dígame qué pasó esa noche». El accidente fue arreglado. Las lágrimas escurrían por las arrugas de su rostro. Ana murió en el acto, pero el bebé sobrevivió. Salió disparado, quedó tirado en el pasto. Yo estaba en la primera ambulancia. Lo llevamos al hospital y después llegó Cayo. La señora tuvo un ataque de tos y Germán le dio agua. Le pagó al director del hospital. Dijo que el padre de Ana había dejado un testamento. Toda la fortuna enorme, los cuadros, las cuentas en el extranjero, todo debía pasar al nieto. Si el niño hubiera estado vivo, Cayo se habría quedado sin nada. «¡Dios mío!», Nina se cubrió la boca con la mano. «Por el dinero el propio tío secuestró al sobrino. ¿Y dónde está? ¿Qué hizo con el niño?». «Lo mandó a un orfanato en el interior, falsificando los documentos», susurró la señora. «Fingió la muerte. Dijo que el bebé había muerto en el accidente. El niño se llamaba Paulito, Paulo Méndez». Yo guardé una copia de su acta y también el registro de admisión del hospital de aquella noche, con la letra del propio médico que atendió el parto de emergencia. Está todo aquí, en una carpeta vieja, debajo de mi colchón, desde hace 20 años. Perdóname, por Dios. Como se descubrió después, Paulo Méndez tenía 20 años. Estudiaba para ser mecánico automotriz, hacía trabajos en un taller y tenía una mirada extrañamente familiar, algo triste. Los ojos de Ana. El encuentro ocurrió en un pequeño café de las afueras. Sergio, al ver al joven, palideció y se llevó la mano al pecho. El parecido era impresionante. «Buenas tardes». Paulo miró con desconfianza a la pareja sentada frente a él. «Me dijeron que era sobre mis padres biológicos. ¿Ustedes los conocían?». A Sergio se le cerró la garganta. Las lágrimas le escurrían por el rostro. «Paulito, yo soy tu padre». El joven retrocedió. «¿Qué? ¿Qué padre? Mis padres murieron en un incendio». «Eso fue lo que me dijeron en el orfanato». «Eso es mentira». Sergio intentó agarrarle el brazo al muchacho. «Tu madre murió en un accidente de auto y tu tío Cayo te robó para quedarse con la herencia. Yo no lo sabía». Paulo se levantó bruscamente. La silla cayó con estruendo hacia atrás. «¿Están locos o son unos tramposos? Si tú eres mi padre, ¿dónde estuviste durante estos 20 años? ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué le creíste a la palabra de algún tío?». «Paulo, escucha», comenzó Nina, pero el joven la interrumpió. «No quiero escuchar nada y no me busquen más, tengo mi propia vida». Arrojó un billete arrugado sobre la mesa para pagar el café y salió corriendo a la calle. Sergio, con el rostro hundido entre las manos, comenzó a sollozar bajito. «Tiene razón», murmuró el esposo. «Soy un cobarde. Le creí a Cayo porque era más fácil así para mí. Me quedé hundiéndome en mi propio dolor, en vez de voltear el mundo de cabeza para descubrir la verdad». Cayo no tardó en reaccionar. Al saber del contacto con Paulo, contraatacó. Aparecieron en la prensa artículos pagados, diciendo que la familia era un grupo de tramposos, tratando de apropiarse de los bienes de un empresario honesto, usando a un huérfano como pieza falsa. Pero ellos tenían una carta bajo la manga que Cardoso no conocía. Los documentos guardados por María Aparecida, con aquel registro hospitalario antiguo que comprobaba, con letra y sello de la propia institución, que el recién nacido dado por muerto en realidad había sobrevivido al accidente. Y mientras Nina y Sergio llevaban esa guerra con el pasado, en el presente también se desmoronaban otros destinos. En la mansión lujosa de los Pacheco había gritos. «No tienes el derecho de hacerle esto a nuestra hija», tronaba Roberto avanzando sobre Igor. «La boda es en un mes. Los invitados ya fueron llamados». Igor, pálido pero decidido, se quedó de pie en medio de la sala. «No me voy a casar con Victoria. Amo a Mariana y está esperando un hijo mío. Elena». Pacheco se llevó la mano al pecho de forma teatral, desplomándose en el sofá. «¡Qué vergüenza! Un hijo de una enfermerita cualquiera.
Acabas de destruir tu futuro. En ese momento las puertas se abrieron y Victoria entró a la sala. Peinado impecable, vestido de marca, mirada fría. «Papá, deja de gritar», dijo ella con calma, acercándose al joven. Él hizo lo correcto. «Victoria, ¿qué estás diciendo?», se indignó la madre. «Estoy diciendo la verdad. Yo no amo a Igor y él no me ama. Éramos un proyecto de negocios para ustedes. Yo no quiero esto». La joven miró a Igor y de forma inesperada sonrió. «Ve por tu auto y sé feliz. Gracias por la valentía». Yo, como ves, no tuve esa valentía. Igor salió corriendo de la mansión, sintiendo como si una losa de concreto hubiera caído de sus hombros. Eligió su amor, y por eso se sintió de verdad un hombre adulto. El proceso judicial fue difícil. Cayo se retorcía. Sus abogados gritaban sobre falsificación. Pero los testimonios de Germán, repasando las últimas palabras de María Aparecida, los antiguos comprobantes bancarios, el registro hospitalario guardado durante tantos años y finalmente la prueba de ADN, pusieron todo en su lugar. Cuando el juez leyó la sentencia, Cayo se quedó ahí encogido, convertido de repente en un hombre patético y derrotado. Los documentos comprobaron el cambio de identidad. Paulo fue oficialmente reconocido como hijo de Ana Cardoso y Sergio. Cayo, que durante 20 años había logrado mantener bajo su control toda la herencia de su hermana, precisamente porque el sobrino era considerado muerto o desaparecido, perdió de una vez el derecho sobre el patrimonio y fue detenido ahí mismo, en la sala del tribunal. Esa misma noche, Sergio y Paulo se quedaron solos en una banca cerca del edificio del tribunal. «Ganaste», dijo el joven en voz baja, mirando la punta de sus propios tenis. «Probaste que eres mi padre». «No, hijo, esto no es una victoria». Sergio sonrió con amargura. «Perdí lo más importante, 20 años de tu vida. ¿Y por qué no me buscaste?». Paulo levantó los ojos hacia él, cargados de un dolor antiguo de orfanato. «¿Por qué creíste que había muerto sin siquiera ver el cuerpo?». Sergio se quedó callado un buen rato. «Porque siempre fui un débil infantil. Preferí tenerme lástima a mí mismo, hacer el papel de sufrido, de quien había perdido un gran amor. Era más conveniente para mí. Y luchar siempre da miedo, perdóname, no soy un padre perfecto. La verdad es que soy una mala persona, pero si me lo permites, voy a intentar corregir al menos algo». Paulo lo observó un rato, con atención. «No me llames hijo», dijo finalmente. «No puedo prometer que vamos a convertirnos en una familia, pero podemos intentar empezar a hablar como dos personas». Pasó un mes desde el juicio. «Nina, espera». Sergio la alcanzó a la salida del parque. Nina estaba distinta. Ya no usaba trajes grises. Vestía un vestido ligero, fluido. El cabello, suavemente ondulado, le caía sobre los hombros. Ahora tenía un brillo interno, tranquilo. «¿Qué quieres?». Ella se detuvo, mirando a su exesposo con calma y distancia. «Nina, entendí todo». Él intentó tomarle la mano, pero Nina se apartó suavemente. «Fui ciego. Te hice sufrir todos estos años. Te obligué a ser una sombra, pero esa sombra ya no existe. Existes tú, existo yo, y quiero empezar de nuevo. Vuelve a casa, por favor». Nina lo miró a los ojos y entendió algo importante. Todos esos años había soportado la humillación solo por miedo a quedarse sola, a convertirse en alguien que nadie necesitara, como él ahora. Pero ese miedo, ahora, había desaparecido para siempre. «Sergio, el amor ya se apagó hace mucho tiempo. Tú lo destruiste con exigencias, indiferencia, egoísmo, y no quiero volver a esa vida. Nina, somos una familia. Ahora tienes a Paulo. Y trata de ser un buen padre para él. E Igor también tiene su propia familia ahora. Ya presenté la solicitud de divorcio. Los documentos te van a llegar por correo». Se volteó y siguió por la Alameda. Cerca del portón del parque, Germán la esperaba. No la apresuró, no le hizo preguntas, solo le extendió un café y sonrió con cariño. «¿Todo bien?», preguntó él.
Ahora sí. Nina pasó el brazo por el de él. Todo bien. La relación entre ellos se desarrolló lentamente, sin presiones, sin manipulaciones. Germán siempre estaba cerca, confiable, comprensivo, sabiendo escuchar y valorarla exactamente como era. Junto a él, ella no se sentía un apéndice, sino alguien completamente igual. Poco después se celebró la boda de Igor y Mariana, algo discreto, en un pequeño restaurante en el interior. La novia, ya con una pancita visible, brillaba de felicidad. Lara. Nina se acercó a su amiga que arreglaba las flores en la mesa. Los dos te quieren avisar, quieren que seas madrina. Larisa, siempre fuerte e irónica, de repente se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar. Dios mío, niña, me va a encantar. Ustedes son mi familia. Las dos mujeres se abrazaron, confirmando lo que ya sabían desde hacía mucho, que la verdadera amistad entre mujeres puede ser más fuerte que cualquier lazo matrimonial. Pasó un año. El río Ancho seguía llevando sus aguas lentamente, majestuoso. En la orilla verde, bajo la sombra de viejos árboles, se montó una gran mesa. Nina, riendo, cortaba el pastel que Germán había hecho. Cerca, Igor se ocupaba de la parrilla, conversando animadamente con Paulo. Dos hermanos tan distintos en apariencia habían encontrado una forma de entenderse sorprendentemente rápido. Mariana, arrullando en sus brazos a su hijita pequeña, escuchaba sonriendo a Larisa, que contaba otra historia divertida del trabajo. Y, un poco más lejos, en una silla de playa, estaba sentado Sergio. Había envejecido bastante ese año, pero su mirada se había vuelto más clara. Observaba a Paulo, a Igor, a Nina. Finalmente había dejado ir la imagen de Ana, dándose cuenta de que, durante muchos años, había amado no a una persona real, sino solo a sus propios recuerdos y arrepentimientos. Cayo Cardoso seguía cumpliendo su condena en el reclusorio, por fraude y falsificación. Nina, llegando a la orilla del río, respiró el aire fresco. En algún momento, se había considerado a sí misma un patito feo, un complemento eterno de vidas ajenas, pero ahora era dueña de su propio destino, libre, auténtica. Gracias por escuchar esta historia. Si les gustó, suscríbanse al canal y dejen su like. Para ustedes es un gesto sencillo, pero para nosotros hace toda la diferencia.